hoy han venido dos invitados para hablar del desarrollo del país. ¿Cómo reencaminamos, ¿no?, nuestra actividad diaria? Se encuentra con nosotros David Mujica, vocero del gremio de transportistas públicos. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo? Te veo otra vez. ¿Cuánto tiempo? Otra muy vez. Bien, muy bien. Un gusto estar en tu programa, Muchas de verdad, gracias. felicitaciones, ¿verdad? Ahora estás ya en PBO. Qué bien. La radio con fe. Así es. ¿No? Y estamos en toda la versión multimedia. Bueno, saludamos también a Marco Vinelli Ruiz, economista, director, ¿no?, del programa de maestría de agronegocios de SAN. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Marco. Muchas gracias. No, Encantado de estar acá. Al principio les decía a mis productoras, a mis productores, que ustedes habían traído pues un talante impresionante este domingo. Normalmente los domingos viene la gente así, ¿no? A ver, cada día acontecida por el domingo, se levantan temprano, pero ustedes han venido pilas y es lo que queremos. Y el Perú necesita ese estado de ánimo. ¿Cómo enfrentamos esta desgracia diaria que nos está aquejando? A ver, primero, el tema del transporte. Es fatal. Fatal de fatales porque no se pueden movilizar los peruanos como debe ser. Carreteras cortadas, acabamos de dar informe empezando el programa. 82 puntos de tránsito interrumpidos en el país, 15 vías nacionales. ¿Cómo enfrentamos esto? A ver, Denis, el tema del bloqueo de carreteras hay que comenzar señalando las cosas como son. Es un delito. Así de sencillo. Por supuesto. Bloquear carreteras es un delito y tiene que ser sancionado. Ahí tenemos el informe, Y ¿no? creo que está clarísimo el tema, ¿no? Y ahí sí creo que no podemos, el Estado no puede dar marcha atrás y tenemos que retomar, diríamos, el control. Ahora, independientemente... Imponer autoridad. Así es. Tomar el control y poner autoridad, ya, independientemente que pueden haber abusos, ese es un tema que tendrá que investigarlo la Fiscalía. Pero a lo que vamos ahora, justo quería yo comentarte el tema del transporte público, ¿no? O sea, cómo afrontar, como tú bien lo has dicho, el transporte es un desastre. Eso nadie lo va a negar. Digamos la cosa por su nombre. Nadie lo va a negar, ¿no? El transporte público, si bien es cierto, es la columna, diríamos, es el sistema circulatorio de la ciudad, está mal. Está mal. Y parte de la culpa, o gran parte de la culpa, lo tiene la autoridad. O sea, no solo los transportistas. No. Ojo, no solo los transportistas. Mucho Entonces, de culpa tiene la autoridad. Así es. Allá hay que ver, por ejemplo, mira, Denis, uno de los puntos que a mí me parece álgido, que no ha solucionado la autoridad, y yo creo que ya la autoridad de transporte único debería decir, ¿sabe qué? Ya me ganó la informalidad. Es un tema grave. ¿Por qué? Porque si tú vas, y yo siempre lo pongo como ejemplo, Denis, tú vas a San Juan del Lurigancho, los informales tienen paraderos, maestro. O sea, es impresionante cómo en San Juan del Lurigancho el informal tiene paraderos. O sea, ya la minivan, el taxi colectivo, toda la informalidad. Ellos se organizan a su Encima, modo. mira, encima protegido por la policía. Porque tú ves que están dando pasos, están subiendo gente, o sea, ahora, pero eso es responsabilidad de la autoridad. ¿Por qué te lo digo? Claro. El haber quitado rutas indiscriminadamente. Ahora bien, parece ser que creo que no estamos viendo cómo está la situación. Acuérdate, Denis, que la ATU de hoy, Claro, la ATU de hoy es la GTU de Villarán. Exacto. Es la GTU de Villarán. ¿Y ha cambiado algo? No, es que ¿por qué te lo digo? Porque es hasta la misma gente que está metida. Entonces, La misma ahí señora está. María Jara, el mismo señor Rubio, o sea, son No hay gente cambio de Villarán. visión, pues no hay cambio de timón. Y vamos a seguir de la misma manera. Lamentablemente, por el propio, o sea, cierro, Denis, señalando esta cuestión. Entonces, si tú quieres darle pase a un corredor, por ejemplo, el corredor morado en San Juan de Lurigancho, que no satisface la demanda, el caldo de cultivo es para la informalidad. Y esa informalidad es culpa también de la autoridad y sobre todo que también ahorita no pueden hacer absolutamente nada. La informalidad ya les ganó, ellos deberían reconocerlo y lógicamente deberían dar también un paso al costado. Vale. Marco, ¿cuántos millones en pérdidas está causando estos días de vandalismo desde el 7 de diciembre hasta la actualidad? ¿Cómo va? ¿Cómo van los números en contra del Perú? Sí, Denis, ahí la verdad la situación es dramática. Uno puede entender la protesta, pero sin embargo ya hacer la toma de carreteras, como menciona David, o otras vías, ocasionan pérdidas no solamente para hoy,
sino también para el futuro, porque el Perú ya empezó a perder el prestigio que había ganado, por ejemplo, con las agroexportaciones. Así es, así es. El Perú es líder mundial en diversos productos de agroexportación, pero al no cumplir, porque está cerrada la vía, la carretera, u otros circuitos a nivel nacional, sobre todo en el sur, ya los clientes del exterior ya no confían. La exportación del arándano, por ejemplo. Por ejemplo, arándano, uva, Sí, mango, uva, que mango. se da en este periodo, ¿no? Impresionante. A la fecha, Denis, estamos perdiendo alrededor de 3.000 millones de soles en diferentes sectores en el sur, sobre todo. Por ejemplo, Cusco, más del 90% de las reservas de hoteles que estaban previstas para estas semanas ya se cancelaron. Y la gente en Cusco vive principalmente del sector Pero turismo. obviamente, eso todo el mundo lo conoce y es verdaderamente, ¿no?, historia negra para el Cusco, porque más del 60 o 70% vive del turismo. Efectivamente. Directamente. Y hoy día no tienen a dónde ir a trabajar porque están amenazados o está la carretera bloqueada o hay alguna paralización que les impide. El tren de Ollantaytambo a Machu Picchu no está en función. No está en funcionamiento, es Porque, correcto. con esta situación, ¿quién puede mover un vagón? Es correcto. Y Madre de Dios, yo soy de Madre de Dios, yo nací en Puerto No Maldonado. es materditano. Madre diosense. No, el gentilicio de Madre de Dios es materditano. Mira, ve. Yo soy de Puerto Maldonado. Yo nací en Puerto Maldonado. Ya. Hoy día Mario está Puerto Maldonado está Porteño. está Puerto citada. Maldonense no creo. No, eso no existe. Después hablamos de ese. gentilicios. Vamos. Hoy día está citada la ciudad. ¿En qué sentido? Que no entra gasolina, no entra balones de gas y tampoco entran alimentos. El agua potable, los químicos que se utilizan para potabilizar el agua tampoco están ingresando. Han tenido que hacer un vuelo militar para que puedan llegar esos insumos. Entonces, la ciudad está citada. Ante esa situación, Está sitiada, sí, así es. ante esa situación lo que hay que hacer, hay que de una vez Además parece imponer que la se han autoridad. trasladado a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, hilabeños, ¿no? Porque los aymaras de Ilave son especialistas en quemar alcaldes en la municipalidad. Aquí quisieron quemar al gobernador, ¿no?, que recientemente proclamado. Sí. ¿no? Y si no se defiende, pues a balazos, en este momento también estaría quemado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Las personas ya no tienen qué comer en Puerto Maldonado y en diferentes puntos también del sur. Entonces, hoy día ya el problema, Y el costo del balón de gas. el costo está arriba de los 200, 300 soles el día de ayer, el último balón de gas. Y hoy día la gente, no solamente en Puerto Maldonado, en diferentes puntos del sur, no tienen alimentos. Ya esto no es un problema de protesta, ya es un problema de hambre. Los agricultores del sur, papa, quinoa, no pueden cosechar sus productos, no pueden salir al mercado a vender, entonces las pérdidas económicas para el país van a ser enormes si es que no se impone la autoridad y hay que hacer un llamado al Ejecutivo para que de una vez ponga la autoridad, que es lo que necesita el país en este momento. David, en estos casos, ¿no?, tú como una persona que está permanentemente relacionada con la actividad diaria del transporte, ¿no?, ¿qué idea tienes para buscar soluciones? Hablemos de soluciones, porque de diagnóstico estamos totalmente ya cansados. Todo el mundo diagnostica, todo el mundo dice, está pasando esto. ¿Qué hacemos? Mira, ¿Por Denis, dónde salimos? Mira, Denis, acá hay un tema que yo creo que ya el Ejecutivo, si bien es cierto, como lo dice Marco, tiene que hacer valer el principio de autoridad, pero también tiene que reconocer algo, que ya ellos como, ¿qué te digo?, interlocutores, ya como esta zona sur, no centro, no los quieren mucho. Entonces, lo que hay que buscar, y eso ya lo han dicho varios, no soy el No hay primero, interlocutores, pero no hay digo, con quién conversar, hay que con quién buscar, dialogar. entonces hay que buscar un intermediario, Denis. O sea, lamentablemente, ya, yo como ejecutivo tengo que reconocer, no puedo conversar contigo, Ya. pero yo tengo que buscar un interlocutor, porque Un mediador. si no, así es, ¿Con un quién? mediador válido. ¿Quién puede llevarnos para Así es, mira, para hacer una conversación, ¿no?, interpósita? Así es, porque si no, lamentablemente, esta cuestión va a continuar. Ahora, bueno, siempre se ha dicho por ahí, uno puede ser la Iglesia Católica, la Cruz Roja, OEA, o sea, hay mecanismos que tú puedes invocar para conversar y solucionar esto. Pero, como te digo, o sea, hay que tener decisión política para hacerlo. Y sobre todo, Denis, hay algo que creo que hay que reconocer, que el Ejecutivo está fallando en esto. Si no lo reconoce, imagínate En tú, eso ¿no? y muchas otras cosas bueno, más. independientemente o sea, de eso, ¿no? la verdad, Independientemente de eso, ¿no? hemos llegado a un entrampamiento y es como si fuera una oclusión intestinal. Usted, señora, señor, sabe que es una oclusión intestinal.
es cuando los intestinos se entrelazan, se trenzan, ¿no? Y normalmente la salida es una intervención quirúrgica. Hay que cortar todo. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Nadie entiende a nadie, nadie se acuerda del Perú, todos defienden sus intereses mezquinos, ¿no? Y sectarios. Sí, pues, o sea, es que ahí lo que tú has dicho es muy, muy cierto. Defendemos intereses personales, defendemos intereses sectoristas o sectarios, diríamos así. No sé si llamarlo sectario también, ¿no? Porque también lo que es secta, ¿no? Pero Mateo, también hay de eso. Hay sectoriales, hay sectarios, hay personal, hay políticos, etc. Los políticos están hablando como si fueran sectas, no como si fueran partidos políticos. Claro, es que lamentablemente ya no tenemos partido político, Denis. Sí. Ese es el tema, ¿no? No hay una ideología que esté detrás de estos partidos que, bueno, terminan convirtiéndose en, ¿cómo se dice? Un grupito de personas que consiguen una inscripción para postular y ya no hay ideología seguimos política, diagnosticando, ¿no? ¿Qué solución le damos? Bueno, uno, como te digo, el interlocutor tiene que cambiar y tiene que haber un mediador, punto número uno, ¿no? Y si, lógicamente, dos, hacer valer el juicio. ¿Quién puede ser el mediador? Mira, a mi juicio no hay que descartar a la Iglesia Católica. A mí me parece que, mira que funcionó la mediadora. Pues ya se mostraron, ¿no? Mira que funcionó. En Arequipa funcionó, ¿ah? En Arequipa funcionó. Si tú viste cuando capturaron al policía, lo secuestraron, intervino la Iglesia Católica, intervino el arzobispado y liberaron. O sea, quiere decir que sí hay, al menos en lo que es Cusco, Arequipa, hay la voluntad de, bueno, que le digo, escuchar a un tercero que no sea el gobierno. Entonces, por ahí creo que podríamos ir, pero lamentablemente para eso se necesita decisión política, ¿no? Sí. A ver, Marco, yo creo que hay que hacer respetar el derecho de todos los peruanos, y creo que el principio de autoridad todavía no se ha impuesto de manera contundente. El Ejecutivo ha mandado a la policía en diversos puntos, pero no ha tenido la fuerza suficiente. Del 26 que dice que las Fuerzas Armadas saldrán a reforzar a la policía para desbloquear las carreteras en los puntos, ¿no?, neurálgicos, estratégicos, donde se ha cortado. Y hemos visto 2 puntos, 3 puntos, pero son 87 puntos. Que no son, pues, lo más importante. Por ejemplo, desbloquear en Camaná no te hace ningún beneficio porque el problema está en Ica. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Sí, es correcto. Entonces, primero hay que desbloquear con el principio de autoridad, y una vez que está desbloqueada y hay el libre tránsito, sí coincido con David que hay que poner un mediador para poder conversar. No sé si la Iglesia Católica u otro sea el mediador más específico para este tema, pero tampoco he visto, por ejemplo, que el Ejecutivo vaya y se acerque a la población para conversar, señalando que los rechazan inmediatamente. Pero de todas maneras hay que seguir intentando. ¿Qué le parece la actuación del señor Otárola como presidente del Consejo de Ministros? A ver, a mí personalmente, Alberto Otárola, ¿no?, me parece que tal vez del gabinete es el, diríamos, único que sabe algo de política. No, porque de ahí en el gabinete también, que bueno, que ya le renunció otra ministra, la señora Dina Boluarte, ¿no? Lo cual es también fatal, ¿no? Pero bueno, tal vez es la única persona que sabe algo de política. Pero el problema con Alberto Otárola, y eso sí es un tema que hay que verlo muy cuidadosamente. De hecho, la pregunta a propósito. Tenemos que analizar. Claro, él ha estado ligado. Conjunto. Ojo, él es una persona ligada también al señor Ollantumala, a la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, y definitivamente ha sido una persona ligada mucho a la izquierda, hasta de la izquierda de Bernales. Ojo, una izquierda que hasta cierto punto es radical. Entonces, cuidado también con la postura que puede tomar él. Fernández tenía capacidad de diálogo, pues. Pero hay que hacer las distinciones, ¿no? Ahora, Enrique Bernales, para mí, un señor, por supuesto, un tipazo, pero lógicamente Otárola lamentablemente está en una situación muy complicada. ¿Por qué? Tiene por un lado la derecha, que nadie lo va a negar, ¿no?, que está pues detrás de toda esta cuestión, ¿no?, y tiene por otro lado también a la izquierda. Entonces él lo que está intentando un poco es capear los dos sectores, ¿no?, izquierda, derecha, y tomando a lo mejor algunas decisiones que no son las más acertadas, ¿no? Como ve Marco, vamos a hablar del presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Ese cargo es clave. Es clave. Mucha gente tiene que entender que el presidente del Consejo de Ministros es el jefe de gobierno. Una palabra, es el que tiene que poner en marcha, digamos, todo el proyecto político del Ejecutivo.
Yo creo que las ideas que están planteando son ideas que no están siendo ejecutadas ya en la cancha. Porque anunciaron, como bien señalaba hace un rato, de que tenía que entrar el ejército, pero no hemos visto que haya entrado completamente. O está entrando a tientas. Exacto. ¿No? Entonces, en algunos lugares lejanos, como acaba de informarse, en Ucayali, ¿no? Sí. Donde han interrumpido también la carretera, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que puede tener buenas ideas y buenas intenciones, pero eso tiene que ser luego ejecutadas por los ministros que están también... Pero además tienen que hablar el mismo idioma. Y todos tienen que ponerse de acuerdo, así es. Me da la impresión que la señora Dina tiene una idea y luego Alberto Toro lo tiene otra, y eso, pues, en el público, ¿no?, se muestra como algo frágil, débil, y no inspira seguridad. Y por eso digo que las ideas que están planteando y lo que mencionan tiene que tener un buen ejecutor. Yo creo que lo que está faltando es un buen ejecutor en la cancha. Lo que pasa es que yo al señor Tarola no lo veo como un buen interlocutor. O sea, yo no creo que esté tendiendo los puentes necesarios. Rechazo en algún sector, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, digo, varios sectores, ¿no? Entonces, tú necesitas un primer ministro que tienda puentes, sea, como tú bien lo dices, sea el jefe y que pueda, como yo lo dice acá Marco, puede tener muy buenas ideas que yo de verdad personalmente ahí sí discrepo un poco, no ahora, y esto también, claro, hay que hacer valer el principio de autoridad, pero sin llegar a los abusos. Y eso creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado ahí también, Denis, ¿no? ¿Y dónde estarían los abusos? Por ejemplo, mira, o sea, uno de los puntos que yo he podido ver es que realmente todavía no hemos logrado, y eso se está denunciando mucho, identificar a los responsables de estos 50 y tantos muertos, por ejemplo. Hay 50 y tantos muertos que nadie, o sea, sabe hasta el momento quiénes fueron. No tienes un detenido, no tienes, o sea, son 58 hasta este momento. 58 muertos, fíjate. Por ahora, supuesto. punto número uno, número dos, el ingreso a también San Marcos, ¿no? Que también se ha criticado mucho, sí, y se ha habido demasiados abusos, un exceso de fuerza. Ahí sí veo, yo no sé cómo lo ves tú, ahí sí ha habido un exceso, ¿no? Un exceso de fuerza, tanto así que ha terminado con 198 liberados, ¿no? Fíjate tú, ¿no? O sea, sí. A ver. Sí, lo que pasa es que, insisto, el principio de autoridad es eso. No podemos estar negociando o en todo caso siendo chantajeados para poder recién conversar. El principio de autoridad implica que restauremos el orden y después de restaurar el orden nos sentamos a conversar y ahí sí podemos discutir todos los puntos y todos los reclamos que las personas puedan tener. Sí, pero tienes que conversar, pues, Marco. Pero si mandamos a gente a conversar y vienen las piedras, claro, o vienen las bombas, entonces primero restauramos el principio y luego nos sentamos a conversar. Yo creo que hay que partir por ese lado, ¿no? Esa reflexión es buena. ¿Por qué? ¿Cómo dialogo yo, ¿no?, bajo los efectos de un estado de fuerza? No, ese diálogo no va a ser bueno. No va a ser, así ¿no? es. Pero aquí tiene que haber inteligencia. Lamentablemente la inteligencia falló. No hubo trabajo de inteligencia, ¿no?, desde diciembre, porque ha podido dominarse antes de todo esto, ha podido evitarse con prevención. Lamentablemente inteligencia no funcionó. Gracias por vuestra visita. Gracias, estimado, ¿no?, David, Marco, que conversaremos en otra oportunidad. Me ha agradado vuestro estado de ánimo, ¿no?, pese a todo. Ya hay que poner pecho, pero vamos a salir. El Perú va a salir adelante. ¿Tenemos que salir? Sí. Acuérdense de Basadre. ¿Qué decía Basadre? El Perú es más grande que sus problemas. Es un problema. Así es. ¿Y cuándo no hemos salido de situaciones como esta? Esta película ya la vimos, 20 años, el terrorismo. Y nadie quiere entender eso. ¿Creen que sea un juego de calle? No. Yo creo, Denis, que hay dos cuestiones. Principio de autoridad, diálogo. Dos cosas, correcto. ¿no?